buenos días. Sean bienvenidos una vez más a su programa History Unique. Como ya saben, en este programa nos gusta hablar mucho sobre historia. Es por eso que vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la Revolución Francesa. Pero primero vamos a entrar en contexto. La Revolución Francesa fue una batalla del pueblo contra la monarquía absolutista, en donde la mayor parte del pueblo tenía un pensamiento ilustre, dado que tenía las mismas ideas sobre el gobierno absolutista que tenía que ser sustituido. Pero para entender mejor este tema, mis compañeras han preparado un reportaje acerca de cambios y innovaciones que se hicieron durante la Revolución Francesa. Aquí con el reportaje. La Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia universal, puesto que trajo grandes cambios en aspectos políticos y sociales que influyeron en diversas partes del mundo. Primero les hablaré sobre el cambio político. Podría decir que se eliminó el sistema monárquico absoluto para posteriormente implementarse la separación de poderes. La separación de poderes se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, que en México ocupó durante la independencia. Se había caracterizado por un tipo de organización social rígido y de un carácter estamental. Se dividía en dos grupos, el clero y la nobleza. Estos gozaban de una jurisdicción especial que se les eximía de pagar impuestos, entre otros privilegios. El tercer testamento lo integraban los campesinos, que estaban obligados a sostener los gastos del Estado con pago de tributos. Pero no solamente campesinos, artesanos o siervos componían este testamento. Una nueva clase social emergente aspiraba a su ascenso y su poderío económico. Esta clase emergentemente aspiraba a un ascenso y en su poderío económico se reflejaba en el ordenamiento político. La Revolución Francesa y su más inmediato precedente fue en la independencia de los Estados Unidos mexicanos, que constituyen los primeros ejemplos de los historiadores que han llamado revoluciones burguesas, y fue en concordancia con la mentalidad y los valores burgueses. La revolución afectó a otros países además de Francia. Los gobernantes y la aristocracia de los países vecinos se convirtieron en sus mayores enemigos, y diversas monarquías europeas formaron coaliciones antifrancesas, las cuales tenían como objetivo acabar con el proceso revolucionario y restaurar el absolutismo. Pero la revolución encontró apoyo en los campesinos, trabajadores de las ciudades y en las clases medias, y sus ideas penetraron en los estamentos no privilegiados de los restantes países europeos, que en procesos revolucionarios o reformistas acabarían por adoptar muchos de sus principios a lo largo del siglo XIX, quedando sus sociedades y sus gobiernos configurados de forma similar. En este sentido, la Revolución Francesa fue un acontecimiento de alcance universal. La coyuntura fue aprovechada por el general más audaz, Napoleón Bonaparte, el cual acudió a la llamada de dos miembros del directorio, Emmanuel Joseph y Roger Ducos, y encabezó el golpe de Estado el 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, que acabó con el régimen por la fuerza de las armas y labró sobre su persona el nuevo destino de Francia. Pequeño proyecto, querido Joseph, es un golpe de Estado. Si fracasa, nos espera la cárcel o peor aún, el cadalso. ¿Seguro que Murat querrá seguirnos? Respondo de Murat como de mí misma. Disolvió las instituciones del directorio y constituyó un gobierno provisional. El nuevo orden, surgido del golpe de Estado, que se dotó rápidamente de una constitución que fijaba su entramado legal, el consulado. Esto se trataba de un régimen jerarquizado y autoritario, que culminaba en Napoleón, nombrado primer cónsul. La Revolución Francesa había terminado. Sin embargo, Napoleón consolidó algunas realizaciones revolucionarias, lo que generó la destrucción de las estructuras feudales, superación de la sociedad estamental, estabilización del liberalismo económico y ascenso de la burguesía como clase social dominante. Aunque por el camino se perdieron los ideales de igualdad social y democracia política, la restauración del antiguo régimen iba a resultar imposible. Y en muchos aspectos importantes, los logros de la Revolución Francesa habían de perdurar y extenderse por Europa con las conquistas napoleónicas. Con las políticas implementadas por Napoleón, Francia logró tener estabilidad económica, política y social, lo que le permitió al país saldar sus deudas con otros países
e incluso llegar a tener la solvencia económica para realizar préstamos a diferentes países, como México, aunque posteriormente traería una gran consecuencia al Estado mexicano. Gracias Emily Milagros por este reportaje. Como podemos observar en el video, queda una duda. ¿Por qué la Revolución Francesa traería consecuencias para México? Pues adelantémonos en el tiempo, en donde posteriormente Francia intervendría en México. Esto fue la ley de suspensión de pagos. Pero entremos en contexto. La suspensión de pagos es cuando una empresa o instituciones se encuentran con importantes dificultades financieras y ya no puede hacerles frentes con su activo disponible. Esto hace que declaren la suspensión de pagos. Pero bueno, para hablar mejor sobre el tema, hoy tenemos una entrevista con una importante historiadora. Ella es la maestra Alison. Hola Alex, bienvenida al programa. Esta vez te vamos a hacer un par de preguntas acerca de la ley de suspensión de pagos. Ok Alex, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuál es su origen? El origen de esta ley se da en la ley de quiebras y suspensión de pagos que se expendió en 1942 y su propósito era buscar una rehabilitación de las empresas que debido a problemas económicos y financieros ocurrieron un incumplimiento generalizado a sus obligaciones líquidas y exigibles. ¿Por qué se provocó la ley aquí en México? Esta ley se provocó porque el presidente Benito Juárez, en el Palacio Nacional en un 17 de julio de 1861, pues decreta la suspensión de pagos de deudas externas que tenía con países extranjeros. Y bueno, ya para terminar, queremos hacerte una última pregunta. ¿Qué consecuencias llevó al Estado mexicano a la suspensión de pagos? Fue la prolongación de la segunda intervención francesa, donde aquí en un 18 de diciembre de 1861 a 21 de junio de 1867 da como un resultado a la victoria mexicana y a la retirada de los franceses. Ok, muchas gracias maestra por apoyarnos con este tema. Muchas gracias y espero les haya ayudado esta pequeña información resumida sobre este tema. ¿Y a ustedes? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana con más temas muy interesantes. Bueno, los saluda Miguel Ángel Cruz Hernández y nos vemos en un próximo episodio.